La obra de Ortega y Gasset está muy bien representada en el panorama editorial de nuestro país. Por eso sorprende la aparición de una nueva antología. El encargado de prologarla y hacer la selección ha sido José Lasaga, y su criterio ha sido el de recoger al Ortega más filosófico. Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política de la UNED, le entrevista hoy en Sin Distancias. Buenos días, tenemos hoy la satisfacción de contar con la presencia del profesor José Lasaga, catedrático de Filosofía en el Instituto Lope de Vega y profesor asociado del Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED, y que acaba de publicar nada menos que en Editorial Gredos, que es una editorial como muy clásica en el mundo de la filosofía, y la Editorial Gredos ha hecho una nueva colección sobre grandes pensadores, y al situar entre estos grandes pensadores a José Ortega y Gasset, pues ha pedido a José Lasaga que hiciera una selección de algunas de las obras de Ortega, con un prólogo del que vamos a hablar muy interesante. Él ha seleccionado Meditaciones del Quijote, ¿Qué es filosofía?, La rebelión de las masas, que si no me confundo sería en parte la primera navegación, y ahí estaría un poco la frontera, ahí la rebelión de las masas estaría la frontera. Y entonces pidiendo un Goethe desde dentro, en torno a Galileo, Historia como sistema, ideas y creencias claramente de la segunda navegación, y después ya los dos últimos de ese periodo final de Ortega, donde de alguna forma después de la guerra, prólogo a Historia de la filosofía de Breyer y la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, que haces una selección, algunos de los cuales pues ya son del periodo 45, ¿no? 55, sí, lo de Breyer un poco antes, probablemente, ¿no? Las dos. El texto de Emile Breyer es del 42 exactamente. 42. Y ya lo de la idea de principio de Leibniz, que obviamente no cabía entero en el volumen, es posterior. Es decir, que aunque quedó póstumo, como es sabido, ¿no? Parece ser que la redacción es del 46, aunque no se edita hasta el 56 después de la muerte de Ortega. Muy bien, pues en el estudio introductorio, interesante como todos los estudios de José Lasaga, que se ha convertido ya en uno de los grandes especialistas, probablemente de los actuales casi el mayor conocedor del pensamiento de Ortega, pues hay, como diría yo, como dos partes, una primera parte más de la evolución intelectual, social, política de la España de entonces y de Ortega dentro de esa España y de la propia evolución de su vida, de su propia biografía, y hay una segunda parte donde se entra más en el análisis de las obras seleccionadas y la diferenciación entre estos dos periodos, el periodo de formación, la primera navegación, la segunda navegación. Entonces la primera cuestión interesante que se trata es en esa reconstrucción biográfica que Pepe Lasaga ya había hecho también en otro libro sobre Ortega, que publicó Biblioteca Nueva, y en otros estudios, en el catálogo que hubo sobre la obra de Ortega y en otras ocasiones. Pero hay algo ahí curioso, ¿no?, que es pues esta primera caracterización, ¿no?, que hace José Lasaga de verse uno desde dentro y verse desde fuera. ¿Quién es Ortega? Tiene gracia esa imagen previa de que es usted don José Ortega y Gasset. Vagamente, señora, vagamente. Sí, es verdad que esa cita, que no recuerdo exactamente ahora dónde está, debe estar en El hombre y la gente, con toda probabilidad. Es una cita, en cualquier caso, de un texto muy tardío ya de Ortega. Desde que la leí, la he usado en montones de ocasiones, porque me parece que refleja muy bien el problema que tiene todo biógrafo, y al fin y al cabo, pues siempre uno que estudia a un autor tiene antes o después que hacer una semblanza biográfica del mismo. Entonces, ese punto de vista tan, casi diría que divertido, en donde Ortega dice, no, mire usted, está mi leyenda ahí que se adelanta hacia usted, ¿no?, en el contexto de lo social, y luego está el yo íntimo del que usted no va a saber nunca nada, ¿no? Entonces, claro, el reto está siempre en poder acceder de alguna forma a través de los textos, cuando ha habido manifestaciones públicas constantes, como es el caso de Ortega, poder acceder al yo íntimo, cosa que evidentemente es un proyecto fracasado, condenado al fracaso. Bueno, es que incluso llegas a decir, en suma y dicho con un punto de exageración, desde dentro la vida humana es inconfesable y desde fuera un misterio inaccesible. Bueno, eso es una frase redonda, pero ¿no? Es una frase que realmente tú intentas acceder, digamos, a ese misterio. Y en esa forma de acceso hay estas primeras pinceladas, casi como la primera leyenda, ¿no? ¿Quién era Ortega? ¿Era un filósofo? ¿Era un periodista? ¿Era un político?
tú llegas a hablar de alguna forma de sus propios discípulos cuando dicen no era fundamentalmente un filósofo, no era un político que utilizó la filosofía, era más un periodista, un intelectual, un profesor. ¿A qué tipo de público se quería dirigir él? Después de tantos años de estudiar a Ortega, después de tantos años, yo lo tengo muy claro. Para mí Ortega es un filósofo, y un filósofo de cierta originalidad, desde luego uno de los grandes del siglo XX. No tiene sentido decir que si más o menos grande que fulano mengano, pero en cualquier caso, filósofo y un grande del siglo XX, repito. A mí hace muchos años, cuando yo empezaba a estudiar a Ortega, Rodríguez de Huéscar me hizo una observación que yo he seguido como una especie de principio guía, y de hecho la he visto confirmada. Lo que me dijo Rodríguez de Huéscar en aquella ocasión fue que a Ortega, cuando escribe lo que escriba, solo se le entiende si se conoce la raíz filosófica de eso que está diciendo. Puede estar hablando de política, puede estar hablando de arte, puede estar hablando de cualquier acontecimiento mundano, pero siempre hay una dimensión filosófica que en muchas ocasiones permanece oculta si no se la va a buscar. Insisto en que esa observación yo la he encontrado confirmada en mis propias experiencias como lector y estudioso de Ortega, y yo creo que eso es lo que muchos se han perdido cuando han dado por hecho que la costra periodística, literaria, artística de Ortega es todo lo que Ortega tenía que dar, porque no había 40 referencias bibliográficas y no había 80 guiños a las modas filosóficas. Claro, y filósofo en un país donde no hay tradición filosófica y en una lengua, en un sentido que se planteaba ya como una lengua no filosófica. Exacto. A medida que las lenguas filosóficas pues, eran el griego, el alemán, después el francés, el inglés, con menor medida. Si acaso. Si acaso, ¿no? Pero no tiene la misma relevancia. Y hay un punto ahí que me interesa que no se nos vaya, que es la de cómo vuelve a ser llamado a Inglaterra, a Estados Unidos, sobre todo a Alemania, y Francia no. Esto después quiero que en algún momento lo comentemos. Sí, hay una anécdota que me parece extraordinariamente reveladora, y es que cuando Ortega se exilia en París, en el año 36, estaba por allí su amiga Victoria Ocampo, que tenía unas magníficas relaciones con la alta intelectualidad francesa, ¿no? Tenía acceso prácticamente a todos los cenáculos, ¿no?, de París. Y entonces ella se ajetrea ante sus amigos para, digamos, que Ortega sea invitado, que Ortega penetre, digamos, en el tejido cultural de la alta cultura parisina. Y Ortega le dice: mira, Victoria, no te canses, no me van a hacer nunca caso. Así de claro lo tenía Ortega. Y parece ser que eso es lo que ocurrió. ¿Hay algún motivo? Bueno, si lo había, Ortega no lo refiere. Yo creo que era debido a que Ortega era demasiado brillante, pero español. Es decir, si hubiera sido demasiado brillante y se hubiera afincado en Francia, como hizo Picasso, es decir, si se hubiera dejado adoptar por los franceses, que es lo que los franceses hacen muy bien, con los genios ajenos, digámoslo así, probablemente Ortega se habría convertido en un gran escritor francés, entre comillas, pero en la medida en que Ortega era extraordinariamente celoso de su españolidad, pues evidentemente Ortega no entraba en el juego que los franceses necesitaban. Hay un dato poco conocido, y es que la Nouvelle Revue Française, cuando edita un monográfico, probablemente el primer monográfico que se edita sobre Proust, sobre Marcel Proust, le pide un ensayo a Ortega. Y el ensayo de Ortega sobre Proust aparece citado muchos años después constantemente como una de las grandes referencias críticas sobre Proust. El primero que lo cita de manera muy elogiosa es Walter Benjamin, la gran autoridad en literatura francesa, ¿no? Y autoridad en casi todo lo que llega a tocar. Bueno, quizás tiene que ver también, y así iniciamos un poco la reconstrucción biográfica, con ese primer Ortega, ese Ortega que tú recuerdas muy bien, que estudió en los jesuitas, que después recordó cuando comentó la obra de Pérez de Ayala con crítica lo que había sido aquella experiencia,
que le llamaban a hacer derecho, pero lo pudo evitar, como a tanta gente. Yo no creo que ha habido carrera en España que haya habido más impulso de las figuras paternas a que la gente haga derecho. Porque se ganaban la vida. Se ganaba la vida, y hay gente que después ha logrado evitarlo, porque conocemos el caso de Aranguren, el caso de tal, ha habido una cantidad de casos tremendos. Torrente Ballester, gente que le pedían que hiciera. Y entonces sí que parece importante, y quizás puede tener un poco que ver con lo de Francia, diferencia de Morente, que pues es en Francia donde él estudia. Claro, Ortega, frente a lo que es Los hombres del 98, bueno, pues todo lo que tú vas a estudiar ahí, de la moral de la ciencia, del influjo del neocantismo, del joven Ortega, de la España como problema, de Europa como solución, y de hacerse con la cultura alemana, con todo el esfuerzo que él tuvo que hacer. Entonces, mucho más que con la francesa, quizás eso también pudo influir en este dato que comentábamos antes. Pero hay un primer punto que aparece, y hombre, que tiene interés también por la selección que tú has hecho, por Meditaciones del Quijote, que es un poco cómo se ve Ortega en relación a lo que tú prefieres denominar no generación del 98, sino generación finisecular. Es decir, toda esa perspectiva de cuál va a ser la diferencia de él con Azorín, con Baroja, con Maeztu, y con Unamuno, al que no aparece, pero que está continuamente dando vueltas, fondo, ¿no? Sí. Una pincelada sobre esto. Yo lo de finissecular es porque así, en realidad, 98 y 14 forman parte casi de en un sentido más flexible, casi de un mismo grupo generacional, porque asumen los mismos problemas. Y en ese sentido casi se podría decir que esto se me ocurrió hace poco y me ha parecido desde entonces una expresión más o menos feliz, y es que sería algo así como que Ortega pone en limpio los ideales y las búsquedas de la generación del 98. Es decir, poner en limpio, las ordena, las jerarquiza. No hay tanta ruptura como a veces se ha querido indicar. Unamuno, como sospechaba Ortega cuando polemiza con él, por ejemplo, en el año 10, Unamuno cuando decía aquello de que africanicemos España, se instalaba en la paradoja, que es donde don Miguel se encontraba muy, muy cómodo. Pero Unamuno sabía que nuestro futuro pasaba por la incorporación a la filosofía y a la ciencia europea, solo que él no quería que se perdiera el fondo español. Y en Ortega hay algo de eso también, es decir, lo que pasa es que Ortega sabe que sin esa inmersión en lo que podríamos llamar la disciplina científica de la modernidad, no había forma de que los grupos intelectuales se pusieran en forma también en España, porque la brillantez literaria ya la tenían, es decir, que los Azorines, los Maeztu, los Valle-Inclán eran extraordinariamente brillantes, lo que faltaba era completar eso, es decir, el genio espontáneo había que disciplinarlo, y eso era la ciencia y en europea. alguna medida, aunque sea el mismo grupo, pero sí es cierto que a partir del 14 pues hay toda esta idea que Laín Entralgo y otros insistieron mucho en la generación de la claridad, de la generación de la precisión, de la generación de la objetividad. Por sí es cierto que ahí Fernando de los Ríos, Azaña, Besteiro, Zugazagoitia, tantos, sí que tienen, sobre todo los que tienen una época de inmersión en la cultura europea, como Besteiro, como Fernando de los Ríos, Azaña más en la cultura francesa, no en la alemana, todos, el propio Araquistain, todos están en una perspectiva de alguna forma más europeísta que la generación anterior, y más claro, hacerte cargo de un problema que yo creo muy relevante en este momento que tú tratas, que tú lo recoges ahí, estableciendo la cita que hace el propio Cacho Viu, ¿no?, que en alguna forma viene a decir el que realmente recoge, pues claro, elevándolo a un nivel más alto de lo que era el krausismo, lo que era el proyecto de Giner, es Ortega. Sí, o sea, que es el que le da la idea de moral de la ciencia, de lo que es el secularismo, etcétera. Y ahí es donde nos interesa entonces entrar en ese primer punto. ¿Cómo es el liberalismo y su acercamiento al socialismo de este primer Ortega, de los años que llegan hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que llega 1917, digamos? Bueno, Ortega se trae de Alemania, entre otras cosas, eso que luego algunos historiadores llaman el socialismo de cátedra, ¿no? O sea, que él consigue, cuando vuelve a Alemania en el 11, él ya es casi colega de Kohn-Inator, no es discípulo, no es alumno suyo, ¿no?, como lo había sido antes en el 5 y en el 7, ¿no? Y en ese sentido, él, cuando se repasan los textos que Ortega publica en los periódicos, muchas veces que incluso él mismo funda, ¿no?, como el Diario de Europa
o escribe en El Imparcial, en el Diario Familiar, lo que está vendiendo, digámoslo así, a la sociedad española es eso que se da a llamar la moral de la ciencia y que viene a ser una especie de síntesis entre el ideal socialista que él interpreta en torno al año 10 todavía como una prolongación natural del liberalismo. Es decir, que el socialismo antes de la Primera Guerra Mundial no está, digamos, tan decantado, ¿no?, como luego se decantará hacia ideales más utópicos, ¿no?, modelo Tercera Internacional, ¿no?, sino que en ese sentido el socialismo todavía se concibe como algo profundamente afín al desarrollo de las democracias burguesas. Ese es un poco el ideal que tiene Ortega con respecto al plan, al proyecto político que le ofrece a la sociedad española, y en donde va, que esto es importante subrayarlo, en donde va a aparecer la discrepancia con el Partido Socialista Obrero Español, no es en estos grandes temas de fondo, sino en la lectura táctica que los socialistas estaban haciendo de la situación española. Por ejemplo, es cuando Ortega les insiste en que no sean tan internacionalistas. Ahí dice, bueno, de acuerdo, los obreros tendrán que ser internacionalistas, pero primero los obreros socialistas tendrán que resolver los asuntos en el interior de la propia nación, ¿no? Y es ahí donde Ortega empieza a separarse. Y es ahí donde empieza la idea del liberalismo vinculado a nacionalización. Exacto. Y la idea de que quién tiene que ser el partido europeizador, el Partido Socialista, exacto. Y la idea de construir la nación. Eso es, y es donde él encuentra en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez, eso lo sabes tú mejor que yo, donde encuentra una especie como de tercio, de tercera fuerza, digámoslo así, pues esa expresión tantas veces repetida, que queda entre los partidos republicanos. Recordamos, ¿no?, que dicen en Vieja Nueva Política, hay que hacer la experiencia de la monarquía, es decir, tenemos que jugar la partida dentro del marco constitucional. Ortega en ese sentido es un posibilista, vamos a decirlo así, ¿no? Hasta que llega la frustración de esa experiencia. Es curioso que tú en el libro dices, en el prólogo al libro, a esta edición, que bueno, pues dices algo que efectivamente está muy puesto en razón, que cuando él escribe más de políticas, cuando hace, digamos, menos producción filosófica, y que hay momentos en que se produce una cierta retirada y es donde él vuelve a la producción filosófica. Yo creo que de alguna forma el primer momento que ocurre eso es con la Primera Guerra Mundial. Exactamente, en el 15. Claro, hay el momento donde esa cosa que le vienen a decir a él que dice, bueno, pero usted que decía que Europa era la solución, pero Europa se ha convertido en un problema, pero ¿usted con quién está? ¿Está usted con Alemania? ¿Está usted con Francia? ¿Está usted con quién está usted? Y entonces es donde él, bueno, pues aquella cosa de él de decir, de diferenciar entre que él no podía perder la fuerza que tenía la cultura alemana, pero que desde el punto de vista de la idea que él se hacía del sistema político estaba más vinculado a la democracia individualista británica como sistema más preferible que lo que sería la monarquía germánica. Todavía había monarquía en aquel momento, ¿no?, antes del final de la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde, efectivamente, Meditaciones del Quijote primero y después los primeros trabajos sobre El Espectador, y hay un cierto tiempo de silencio, ¿no?, que curiosamente, y es lo que te quería decir, plantea algo que, hombre, es muy importante, que es, de alguna forma, cuando él se va distanciando del neocantismo, de la moral de la ciencia, y lo que significa para él el primer encuentro con la fenomenología, con Husserl. ¿Cómo ves tú ese momento? Pues probablemente es el momento en que él abandona una concepción muy siglo XIX de la ciencia, es decir, una concepción en última instancia kantiana, de naturaleza racional trascendental a priori, perdón por el tecnicismo, pero habría que decirlo así. Y entonces lo que a Ortega le resulta extraordinariamente atractivo del programa fenomenológico es no solo el método, sino la inspiración última a las cosas. Hay que volver a las cosas mismas. Hay que intentar apartar toda la capa de conceptos y de representaciones que nos impiden tener experiencias genuinas con las cosas. Y él cree que la ciencia decimonónica ha abusado de esto, y quien ha ido más lejos en ese modelo científico decimonónico, encarnado en el positivismo, en el neocantismo, etcétera, han sido precisamente los alemanes. O sea que en ese sentido, en el 14, Ortega ya está alejándose de su propia formación germana. Y no es falta de, digamos, de empatía con Alemania, a la que siempre le guardará un cariño extraordinario,
pero políticamente Ortega fue siempre aliadófilo, es decir, fue discreto, pero fue aliadófilo, no hay ningún tipo de ambigüedad posible, ¿no? Y por si fuera poco, en el 17 publica un texto muy duro sobre su amigo Max Scheler, puesto que este había publicado el texto, creo recordar que se llama El genio de la guerra y la guerra alemana, en donde critica a Scheler por haber escrito un libro insincero y falso desde el punto de vista filosófico, haciendo el elogio de la guerra y haciendo el elogio del planteamiento alemán o germano en la Primera Guerra Mundial. Y en ese sentido, Ortega, al menos en ese texto, que repito, es más un ensayo filosófico que un ensayo político, él toma muy claro partido contra Alemania. Y ahí, curiosamente, en el final de la guerra, en lo que va a ser el año 17, se vuelve a plantear de una forma tremenda el tema de la nación. Porque, claro, de las distintas naciones europeas, por el impacto de la Revolución de Octubre, la Revolución de 1917, la primera Revolución comunista, como después por el propio hecho de cómo eso se vive en España, la huelga general revolucionaria, el pronunciamiento de la parte de los militares, la cuestión catalana, que sigue estando ahí. Entonces, a mí me parece, sí que te quería hacer una pregunta en esta selección, que yo creo que para nuestros estudiantes y pues es de enorme importancia, es donde va a tener mucha importancia ese Ortega del 17 al 21 hasta que llega a aparecer España invertebrada. ¿No has incluido España invertebrada? No, hay críticas objetivas que se pueden y se deben hacer a la selección de textos que yo he hecho. Pero hay que tener presente, ahora iré a comentarte lo de España invertebrada, pero hay que tener presente que a mí se me pide, el director, quiero citarlo porque fue extraordinariamente cuidadoso en el proceso de elaboración de la antología, Moreno Claros, que era el director de la colección, insistía en que en el caso de Ortega, para hacer juego, digamos, con la colección, tenía que ser antologizado, si es que se puede decir así, el Ortega más filosófico. Entonces, en ese sentido, yo, que estaba además muy de acuerdo con ese criterio, decidí sacrificar algunos textos muy conocidos, muy publicados, pero que no encajaban en el perfil más filosófico. Esa es la razón por la que España invertebrada se queda fuera. Pero fíjate que también se queda fuera un libro muy filosófico como es El tema de nuestro tiempo. Sí. Y fíjate, yo no hubiera metido La rebelión de las masas, para mayor coherencia. Yo hubiera metido El tema de nuestro tiempo y no hubiera metido La rebelión de las masas. Pero en este caso me dijeron, ¿cómo vas a hacer una antología sin La rebelión de las masas? Y claro, evidentemente era muy atrevido por mi parte olvidarme del libro icono de Ortega, de modo que al final, como el número de páginas, que el volumen, como has visto, tiene ya las suyas, tiene más de 1000, ¿no? O por ahí andará. Entonces, si no 1900 o por ahí. Entonces, sí, 900 tiene. 900. Entonces, en ese sentido, yo tuve que tomar ciertas decisiones como siempre. ¿Qué pasa con España invertebrada? Que es un libro ya muy editado. De hecho, yo creo que se han hecho 2 o 3 ediciones críticas últimamente. Es un libro muy bien editado, repito. Y no me parecía imprescindible que estuviera aquí, porque en última instancia es un libro de filosofía de la historia política, si es que se puede decir, así. De la historia política española. O sea que un libro también muy controvertido, que yo no le tengo especial simpatía. Ya, lo que pasa es que explica muy bien en ese momento cómo retoma la idea de la nación, cómo ahí plantea el problema del liberalismo y nacionalización, cómo intenta salir de la perspectiva de lo que significó para aquella generación la Primera Guerra Mundial, y todo lo que significó el impacto de la Revolución de Octubre, y cómo él ya empieza a ver que la corona tiene que tomar medidas para ir resolviendo cuestiones que están fuera del sistema de la Restauración, la cuestión catalana, que era entonces la que tenía más fuerza, la cuestión vasca, que también empezaba, todo el problema del particularismo, en fin, toda esa perspectiva que está allí en el tema de Ortega. Bueno, nos queda poco tiempo ya, no podemos ahora ampliar mucho más, solo sí recomendar el libro, porque creo yo que es un libro, lo hemos comentado tantas veces, Pepe. El otro día fui a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces me pedían hablar en un debate sobre laicidad y empecé hablando de Ortega y de España invertebrada para plantear el problema de cómo es la definición de nación y cómo en Ortega aparece la primera definición de nación que no está vinculada a la tradición católica, sino que dice, bueno, vamos a hacer algo que supere
la corona claro, que supere... Claro, si me permites, nación, es decir, Ortega parte de la tesis de que la nación española está casi por hacer, de ahí lo de nacionalización, ¿no? En Entonces, esa especie de... y mi sorpresa, por eso creo yo que son importantes estos libros de la Universidad de Bellaterra, veníamos en el tren de vuelta y me decían uno de los profesores, no, esto ha sido muy interesante porque realmente nuestros alumnos no saben quién es Ortega. Claro. Y yo decía, caray. Entonces, claro, hay un punto donde dices, bueno, pero entonces la gente termina las carreras de filosofía y de pronto ha leído el liberalismo político de Rawls y no ha leído nada de Ortega, a no ser que haya tenido... Entonces, eso es uno de los puntos donde a mí me parece que, por ejemplo, como la gente no va a comprar una edición de obras completas, pero, hombre, estudiantes de filosofía, profesores de, por lo menos, tener una buena edición, una buena edición preparada, como esta que ha hecho Gredos, pues, hombre, pues viene muy bien, ¿no? Porque está muy bien editado, está muy bien, y están recogidos, pues, libros, pues, muy importantes de Ortega. Ya para terminar este primer programa, pues, podemos repetir, pues, está nada menos que Meditaciones del Quijote, está... ¿Qué es filosofía? La rebelión de las masas, en torno a Galileo, pidiendo un Goethe desde dentro, historia como sistema, ideas y creencias, y prólogo a la historia de la filosofía, la idea del principio de Leibniz, algunos de los textos, etc. Bueno, Pepe, pues te pedimos que nos acompañes en una próxima edición para seguir hablando de Ortega. Pues muchas gracias, que no había dicho al principio, gracias por invitarme al programa.